Buenas, saludos a todos, bienvenidos al curso de física. Hoy vamos a trabajar con el tema calorimetría parte 2 y voy a compartir en la pantalla. A ver, gente, me confirma si es que se está viendo alguna cosa. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Y gente, voy a compartir aquí. Vamos a iniciar, vamos a repasar lo que vimos la semana pasada, así bien rápido. Lo que vimos la semana pasada, entramos a este tema de calorimetría, que estudia la medida del calor, ¿verdad? Y el calor es una energía térmica en tránsito y va de las zonas de mayor temperatura a las zonas de menor temperatura. Habíamos visto tres métodos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación, y las unidades que vamos a usar aquí son las calorías. Claro que en el sistema internacional, como es una energía, el calor se mide en joules, pero por tradición vamos a usar aquí las calorías. Perfecto. Vimos algunas definiciones, por ejemplo la capacidad calorífica, ahí tenemos la relación. Vimos también el calor específico con esa fórmula y la relación entre estas dos, capacidad calorífica y el calor específico. Definimos el calor sensible, que es el calor que produce cambio de temperatura en los cuerpos. Entonces, cada vez que en un problema, oye, el cuerpo sufre una variación de temperatura, usamos este tipo de calor, que es el calor sensible. Observa ahí la mnemotecnia CEMAT, o se mató, como quieras. Vimos el equivalente en agua de un calorímetro. Ahí tenemos la relación, es toda esta fórmula: la masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, entre el calor específico del agua. Recuerden que el calor específico del agua es un valor que debemos sí conocerlo bien: una caloría por gramo grado Celsius. Perfecto. Vimos también el calor de transformación, el calor que produce transformación de fase. Por ejemplo, para el agua, a la temperatura de fusión, nosotros aplicábamos este calor de fusión, que era la masa por latente de fusión. Para el agua tomaría este valor. ¿Cuándo aplicamos este calor? Este calor lo vamos a aplicar a la temperatura de fusión, o sea, 0 grados para el agua, y lo usamos para transformar de fase, de sólido a líquido, de líquido a sólido. Y el punto de ebullición, aquí tenemos, por ejemplo, para el agua es 100 grados la temperatura de ebullición, y nosotros podemos transformar de líquido a gaseoso usando este calor de transformación, que es el calor de vaporización, masa por latente de vaporización, que para el agua es 540. ¿Cuándo lo usamos? A temperatura 100 grados, que para el agua lo transformamos de líquido a gaseoso. ¿Correcto? Claro que para otras sustancias, tanto el punto de fusión como el punto de ebullición van a ser diferentes. Pero para el agua, 0 grados, punto de fusión, y 100 grados de evaporización. Vimos los diagramas que vamos a usar, gente. Definimos aquí el eje de temperatura, eso vimos la semana pasada. Por ejemplo, para el agua, 0 grados, 100, y bajo 0 es sólido, entre 0 y 100 es líquido, y arriba de 100 es gaseoso. Por lo tanto, usando este diagrama, nosotros podríamos resolver los problemas ubicando los cuerpos que tienen temperaturas diferentes. Eso lo vimos la semana pasada, estamos recordando aquí rápidamente. También vimos este otro método que sirve para, de la misma forma, ubicar las temperaturas de los cuerpos y la variación del calor. En este gráfico, las horizontales van a representar los cambios de fase, ¿correcto? Observen, tenemos la fase líquida, sólido, gaseoso, ¿verdad? Entonces, esas líneas horizontales representaban las fases, el cambio de fase. Correcto, gente. Hoy vamos a estudiar cómo nosotros podemos calcular la temperatura de equilibrio. Por ejemplo, tenemos dos cuerpos. Oye, dos cuerpos, dos sustancias. Ponlos en contacto o mezcla esas sustancias de diferente temperatura. ¿Qué va a pasar? La temperatura, el cuerpo que tiene mayor temperatura, el calor va a transferirse de las zonas o cuerpos de mayor temperatura a las zonas o cuerpos de menor temperatura. Entonces, uno va a ganar calor y el otro lo va a perder, y van a alcanzar una misma temperatura. Eso lo vamos a estudiar hoy mismo, hoy mismo. Bien, gente, vamos a ver un poco esta parte 2 de calorimetría, pero antes, recordando aquí, hoy el cambio de estado, cambio de fase, tenemos de sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad?
estos nombres tanto de fusión, vaporización, solidificación, condensación, hay que sí estar familiarizados. Oye, punto de fusión, ya sabes, es el punto para transformar de fase de sólido a líquido y viceversa, solidificación, vaporización de líquido a gaseoso y viceversa, condensación. Son términos que en química ustedes ya lo vieron. Aquí estamos repasando súper rápido. Ahora veamos este teorema fundamental de la calorimetría. Oye, tengo dos cuerpos o dos sustancias en temperaturas diferentes. ¿Qué pasa cuando nosotros lo ponemos en contacto? Va a pasar una transferencia de calor de los cuerpos de mayor temperatura a menor temperatura hasta que alcancen el equilibrio térmico. Una misma temperatura llamada temperatura de equilibrio que hoy vamos a aprender cómo calcular. Entonces tenemos aquí de nuevo los cuerpos de diferente temperatura, transferencia de calor del cuerpo A al cuerpo B. ¿Por qué? Porque la temperatura de A es mayor que la de B. Entonces el calor va del cuerpo más caliente al cuerpo más frío hasta que alcancen la misma temperatura. Colocando en el diagrama, por ejemplo, oye, la temperatura de B es menor, la temperatura de A es mayor, por lo tanto, uno de ellos está recibiendo calor y el otro lo está ganando. O perdón, lo está perdiendo. Oye, ¿quién recibe el calor aquí? El cuerpo más frío, o sea, B. ¿Y quién está perdiendo el calor? El cuerpo A. Está cediendo, está perdiendo calor. De manera que, oye, si uno lo pierde y el otro lo recibe o lo gana, al final ellos van a alcanzar la misma temperatura de equilibrio que está aquí en este diagrama. Observen el eje de temperatura, hemos colocado el cuerpo A, el cuerpo B, y la temperatura de equilibrio es una temperatura intermediaria entre la temperatura de estos dos cuerpos. De manera que por conservación de la energía podemos decir, oye, el calor que gana un cuerpo lo recibe, perdón, el calor que pierde un cuerpo lo gana el otro. Por lo tanto, planteamos esta ecuación que viene del principio de conservación. Uno lo gana, el otro lo pierde. ¿Cómo son esos calores? Son iguales. Y la característica de esta temperatura de equilibrio es, como les comenté, es una temperatura intermediaria que estaría entre las temperaturas de los cuerpos o sustancias que vamos a mezclar. Cuando nosotros calculemos, por ejemplo, uno de ellos va a ser un calor sensible. ¿Por qué calor sensible? Porque existe una variación de temperatura. En la fórmula de calor sensible, nosotros vamos a adoptar aquí esta variación de temperatura de la siguiente forma: temperatura mayor menos la temperatura menor. De esta forma vamos a adoptar el C delta de T, esa variación de temperatura que va a aparecer en la fórmula del calor sensible. Entonces, en general podemos decir, oye, si yo tengo 3, 4 sustancias, un montón, los mezclamos, van a alcanzar la misma temperatura. Entonces, ¿cuál es la ecuación que planteamos? Aquí está. Los calores, la suma de los calores que gana uno de ellos es igual a la suma de los calores que está perdiendo los otros cuerpos. Por lo tanto, esos calores ganados y perdidos son iguales. Ahí tenemos en general. De manera que ese delta de T que va a aparecer en el calor sensible, porque produce variación de temperatura, siempre lo vamos a tomar como temperatura mayor menos la temperatura menor. Perfecto, gente. Existe un método práctico, una forma práctica de calcular esta temperatura de equilibrio ya directamente. Aquí lo vamos a ver. Este método práctico se aplica en dos casos. Uno, para hallar la temperatura de equilibrio de una mezcla de sustancias diferente, pero no tenemos cambio de estado. En este caso, la temperatura de equilibrio viene dada por toda esta formulilla. Temperatura de equilibrio va a ser igual para dos cuerpos, observa. Este se parece a la fórmula del calor sensible. Ya lo vamos a ver en la práctica, ¿verdad? Para dos cuerpos. Oye, si hay tres cuerpos, profe, aquí le vamos sumando. Por ejemplo, si existiera un tercer cuerpo, aquí tendríamos que adicionarle masa 3, calor específico 3, temperatura 3, y abajo sumarle masa 3 por el calor específico 3. Ya lo vamos a ver en la práctica. Entonces esta fórmula funciona bien cuando tengo sustancias diferentes y no hay cambio de estado. Perfecto, funciona bien. Pero ¿qué pasaría si las sustancias son iguales? O sea, por ejemplo, si mezclamos dos cantidades de agua, una 50, otra 30,
los mezclamos. Queremos saber la temperatura de equilibrio para sustancias iguales y de nuevo, no hay cambio de estado. Esta fórmula de abajo funciona bien, que podemos calcular la temperatura de equilibrio directamente. Ya lo vamos a ver en la práctica. Por lo tanto, con estas relaciones, nosotros podemos calcular la temperatura de equilibrio para dos o más cuerpos que están siendo mezclados. Bien, gente, con esto ya podemos resolver algunos de nuestros problemillas. Perfecto, gente. Recordarles que la separata es esta que vamos a trabajar. Con calorimetría parte 2, vamos a elegir algunos problemas y vamos a hacer con calma. Ya esto de la parte teórica lo vamos a aplicar aquí con calma y con paciencia. Esa es la idea. Bien, gente, entonces arrancamos con el problema número 1. Se vierten 800, problema 1 nos dice, se vierte 800 gramos de mercurio a 15 grados y 700 gramos de agua a 40 grados Celsius. Hállese la temperatura de la mezcla, o sea, la temperatura de equilibrio. Y las tablas dan para el calor específico del mercurio este valor, 0.03 calorías por gramo grado Celsius. Muy bien, gente, tenemos dos sustancias aquí que vamos a mezclar. Entonces vamos a escribir aquí los datos. Por un lado tenemos el mercurio, Hg, y por el otro lado tenemos el agua. Vamos a escribir los datos del problema que nos da aquí. Oye, 800 gramos de mercurio. Por lo tanto, este le vamos a llamar masa 1. La masa del mercurio, 800 gramos. Ahí está, masa del mercurio. Está a una temperatura de 15 grados. Entonces, esta sería nuestra temperatura 1. 15 grados Celsius. Perfecto. Y lo vamos a mezclar con 700 gramos de agua. Por lo tanto, esta sería nuestra masa 2. 700 gramos de agua. Ahí está. ¿A qué temperatura? A una temperatura 2. El problema nos informa 40 grados. Perfecto. Ahí estamos escribiendo nuestros datos. Y nos dice que el calor específico del mercurio es 0.03. Vamos a escribir aquí. Calor específico 1 y del mercurio es 0.03 calorías por gramo grado Celsius. Perfecto, ahí están nuestros datos. No estoy haciendo nada, simplemente escribiendo aquí los datos. Para el agua, el calor específico, ya sabes, 1 caloría por gramo grado Celsius. Muy bien, gente, hasta aquí simplemente estamos diferenciando que el problema nos dice dos sustancias. Una es el mercurio y el otro es el agua. Vamos a mezclarlos y vamos a calcular la temperatura de la mezcla, o sea, la temperatura de equilibrio. Queremos saber la temperatura de equilibrio, sustancias diferentes. Vamos a calcular la temperatura de equilibrio usando nuestra fórmula aquí, el método práctico. ¿Dónde está? Observa aquí, método práctico. Para el caso de sustancias diferentes es el caso A. Observa aquí, tenemos dos sustancias diferentes. La temperatura de equilibrio viene dado por esta relación. Alguien se preguntará, profe, ¿de dónde narices sale toda esta fórmula? Esa fórmula en realidad viene de hacer este análisis de conservación de la energía. Al ponerlos en contacto, un cuerpo gana calor, el otro lo pierde. Por lo tanto, al resolver esta ecuación de la energía, podemos calcular la temperatura de equilibrio. Perfecto, gente. Vamos a hacerlo ya directamente aquí con el método práctico. Esta es la formulilla. Simplemente vamos a aplicarla. Perfecto, gente. La temperatura de equilibrio es lo que queremos calcular. Y vamos a reemplazar para dos sustancias aquí diferentes. Vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la masa 1? Es 800. Estamos reemplazando, gente. Multiplicado por el calor específico 1, que es 0.03. Ahí está. Multiplicado por la temperatura 1, que vale 15. Perfecto. Más la masa 2, que es 700. Ahí está. Multiplicado por el calor específico 2, que es 1 para el agua. Multiplicado por la temperatura 2, que es 40 grados. Perfecto. ¿Y esto dividido entre cuánto? Dividido entre masa 1, calor específico 1. ¿Quién es la masa 1, calor específico 1? La masa 1 es 800, calor específico 1 es 0.03. O sea, son estos dos términos que aparecen arriba. Y yo no lo voy a escribir de nuevo, simplemente lo copiamos y lo pegamos. Ahí está.
más masa 2, calor específico 2. La masa 2, 700, calor específico 2 del agua, 1. De nuevo, yo no lo voy a escribir de nuevo. Ahí está, control C, control V. Perfecto, gente. Hasta aquí simplemente hemos tomado nuestra fórmula y reemplazado los datos. De aquí en adelante, gente, es simplemente cálculo matemático. A ver, chicos, ayúdenme a hacer el cálculo, por favor. Ayúdenme a hacer el cálculo. ¿Cuánto sería la temperatura de equilibrio aquí? A ver, gente, les ayudo. Simplificamos dos ceros arriba y abajo. Ahí está, se van esos dos ceros. Arriba nos quedaría 8 por 0.3 por 15 más 7 por 1 por 40. Y abajo sería este numeral. A ver, ¿cuánto sería la temperatura de equilibrio, gente? ¿Cuánto sería la temperatura de equilibrio, chicos? Bien, les dejo ahí de tarea. Simplemente reemplazar ahí y estamos calculando la temperatura de equilibrio directamente. Ahora vamos a aprender cómo es que esta fórmula sale. Vamos a aprender cómo esta fórmula sale a partir de la conservación de la energía. ¿De dónde narices, profe, sale esta relación? Bien, gente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, como en la clase pasada, colocar aquí nuestro eje de temperatura. Ahí está, eje de temperatura, perfecto. Y ubicar las sustancias, los cuerpos aquí. Oye, el mercurio está a 15 grados, por lo tanto aquí colocamos el mercurio, 15 grados, y el agua está a 40. Vamos a colocarlo aquí, 40. Perfecto. Los mezclamos y uno de ellos va a ganar calor y el otro lo pierde. Te pregunto, ¿quién de ellos gana calor y quién de ellos lo va a perder? Nosotros sabemos que el calor va de los cuerpos de mayor temperatura a los cuerpos de menor temperatura. Por lo tanto, el agua que está más caliente va a ceder calor y aquí el mercurio que está más frío va a ganar el calor. Por lo tanto, si el mercurio gana calor y se va a ubicar o va a alcanzar la temperatura de equilibrio. Y el agua lo pierde calor y se ubica en la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, aquí vamos a decir, oye, este es el calor ganado y este va a ser el calor perdido. Perfecto. Hasta ahí, simplemente hemos llevado para nuestro diagrama eje de temperatura y ubicar ahí los cuerpos. Uno de ellos gana calor, el otro lo pierde. ¿Cómo son esos calores? Iguales por el teorema fundamental de la calorimetría. El calor ganado por uno es igual al calor perdido por el otro. Perfecto. Oye, ¿quién es el calor ganado? Observa que aquí existe una variación de temperatura. Ese delta de T. ¿Cómo lo vamos a tomar, profesor? Es temperatura mayor menos la temperatura menor. Temperatura mayor es la temperatura de equilibrio. Claro, mayor que 15. Menos 15. Este sería nuestro delta de T1. La variación de temperatura entre 15 y la temperatura de equilibrio. Perfecto. Ahí tenemos nuestro delta de T1. Y este otro, este calor perdido, también existe una variación de temperatura. ¿Cuánto será? Vamos a llamarle variación de temperatura 2. Mayor menos menor. Oye, ¿quién es el mayor? 40 menos el menor, temperatura de equilibrio. Perfecto. Ahí está. Ahora sí vamos a reemplazar aquí. Oye, estos calores ganados y perdidos, como existe una variación de temperatura, esos calores serán los calores sensibles. Por lo tanto, el calor ganado aquí, eso es para el mercurio y eso es para el agua, que le hemos llamado M1, T1, calor específico 1. Por lo tanto, para el mercurio sería el CMAT, el famoso CMAT, ¿verdad? Calor específico 1 por la masa 1 por el incremento de temperatura 1. Y el perdido, como algunos, para el agua sería calor específico 2 por la masa 2 por el incremento o la variación de temperatura 2. Perfecto.
Oye, ¿quién sería ese delta de T1? Ya lo tenemos aquí. Tenemos calor específico 1 por la masa 1. Esto es temperatura de equilibrio menos 15, que sería nuestra temperatura 1. Esto es la temperatura 1 y esto es la temperatura 2. Perfecto. Vamos a colocarle aquí temperatura 1 para llegar a nuestra fórmula de arriba. Igual, calor específico 2 por la masa 2 por el incremento de temperatura 2, que sería temperatura 2 menos la temperatura de equilibrio. Perfecto, ya casi, ya casi. Cuando de esta ecuación despejamos la temperatura de equilibrio, vamos a obtener esta fórmula de arriba. Por lo tanto, aquí tendríamos masa 1, calor específico 1, temperatura 1, más masa 2, calor específico 2, temperatura 2, y abajo tendríamos la suma de la masa 1, calor específico 1, más masa 2, calor específico 2. Perfecto, chicos. Ahí tenemos nuestra relación. Es la misma fórmula que estamos aplicando aquí, pero directamente. ¿Alguien ya encontró el resultado de estos cálculos? ¿Alguien tiene la respuesta ahí? Chicos. ¿Alguien encontró? Ya, en fin. Ustedes lo van a hacer. Perfecto. Problema 3. Continuamos aquí. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable se mezclan, observa aquí, vamos a mezclar m kilogramos de agua a 15 con 2m kilogramos de la misma sustancia a 75 grados. Y cuando alcanza el equilibrio térmico, se vuelve a echar al recipiente 5 kilogramos de agua a 95 grados. La pregunta es, ¿cuál será la temperatura en grados Celsius de equilibrio al finalizar el proceso? Entonces tenemos tres ahí cantidades de la misma sustancia. Oye, primero voy a mezclar más m con 2m, lo vamos a mezclar y vamos a calcular la temperatura de equilibrio. Después el resultado de esto, vamos a mezclarlo con 5m de agua a una temperatura diferente, lo mezclamos y vamos a obtener la temperatura final. Esa es nuestra pregunta. Muy bien, gente, entonces vamos a colocar aquí para diferenciar bueno, la misma sustancia, pero cantidades diferentes. Perfecto. A esto le vamos a llamar masa 1. Masa 1 que simplemente sería m. La masa 2, ¿quién sería? La masa 2 es el 2m, el doble de m. Y la masa 3 sería 5m. Perfecto, ahí está. Temperatura de la masa m. Temperatura 1 está a 15 grados. 15 grados. La temperatura 2, 75. Ahí está. Y la temperatura 3, 95. Perfecto. Es la misma sustancia, calor específico 1 para el agua. Bien, gente, entonces vamos a mezclar estos dos primeros. Traemos nuestra fórmula para sustancias que son iguales. ¿A qué es igual la temperatura de equilibrio para sustancias iguales? Aquí lo tenemos. Es el caso B. Traemos nuestra formulita. Ya sabes de dónde sale. Y vamos a reemplazarlo directamente. A ver, gente. ¿Quién sería M1, T1, M2, T2? Aquí lo tenemos. Vamos a reemplazarlo. M1 sería simplemente M, multiplicado por la temperatura 1, que es 15. Muy bien, ahí está, más la masa 2 es el doble de m, multiplicado por la temperatura 2, que vale 75. Perfecto. Y esto dividido entre la suma de masas, o sea, m más 2m. Perfecto. ¿Cuánto sería nuestra temperatura de equilibrio? Que vamos a llamarle... a ver, vamos a dejarlo ahí. Temperatura de equilibrio. A ver, gente, se van las masas. En todo el mundo se van las masas. Aquí arriba tenemos 15 más 2 veces 75.
Entonces sería 15 más... ¿Cuánto es 2 veces 75? 2 por 5, 10, llevo 1, 2 por 7, 14, y uno que llevaba 15. Y esto dividido entre, aquí me queda el 1 más el 2, 3. Perfecto, si quieres sácale tercia a todo. Y tendremos aquí tercia de 15, 5, más tercia de 150 es 50. Por lo tanto, aquí la temperatura de equilibrio sería 55 grados Celsius. Perfecto, gente, perfecto. A ver, de nuevo, hemos mezclado M con 2M. Al juntarlo, gente, tenemos el siguiente resultado. Cuando lo hemos juntado esas dos primeras, la masa total de agua ya sería M más los 2M, 3M. ¿A qué temperatura se encuentra esto? A 55 grados. Perfecto. Ahí está, 55 grados. Ese 5 está medio raro, espera. Ahí está, 55 grados. Ahora yo voy a traer esta tercera cantidad de agua y vamos a mezclarlo con lo que hemos obtenido con las dos primeras. Ahora estamos trabajando con esta 3 y el resultado de las dos primeras. ¿A qué es igual la temperatura de equilibrio? La relación, la formulilla, es la misma, gente. Estamos hablando de la misma sustancia, por lo tanto, vamos a reemplazarlo aquí directamente. A ver, la nueva temperatura de equilibrio, que vamos a llamarle temperatura prima, que es la que queremos saber. Claro, a ver, a este le vamos a llamar una masa 4 y a este le vamos a llamar una temperatura 4. Por lo tanto, estamos mezclando la masa 3 con la 4. Entonces, nuestra fórmula nos quedaría masa 3, temperatura 3, más masa 4, temperatura 4. Claro, solamente tenemos estos dos, el 3 y el 4. Y esto dividido entre la suma de masas. Masa 3 más la masa 4. Perfecto, gente. ¿Cuánto entonces sería nuestra temperatura de equilibrio? La que queremos calcular al final. Vamos a reemplazar la masa 3 de 5M multiplicado por la temperatura 3, que es 95. Ahí está. Más la masa 4, aquí sería 3M, multiplicado por la temperatura 4, que es 55. Ahí está. Y esto dividido entre la suma de masas. La masa 3 más la masa 4. 5M más 3M. Ahí está. Está funcionando aquí nuestra formulilla directamente calcular la temperatura de equilibrio. De nuevo, gente, las masas, estas M's chiquitas se van, M'ías, y vamos a calcular cuánto sería la temperatura de equilibrio al final del proceso. A ver, gente, ayúdame, pues ayúdame. ¿Cuánto sería la temperatura de equilibrio aquí? ¿Cuánto es 5 por 95 más 3 por 55 y esto dividido entre 8? A ver, ¿cuánto sería? 5 por 95, dice el amigo. Ya, a ver, súmale el 3 por 55 y lo vas a dividir entre el 8. ¿Pueden hacerlo esto en su casa, gente? ¿Pueden hacerlo en su casa? ¿Sí? Les voy a dejar ahí para... Sale 80, muy bien, Astrid. Muy bien, Astrid, salvando aquí la situación. Respuesta aquí, avión. Perfecto, gente. Perfecto, chicos. A ver, comentarios hasta aquí, gente. ¿Todo bien? Observen que el método práctico es una herramienta poderosa. Directamente le aplicas y encuentras la temperatura de equilibrio para mezclas que tienen temperaturas diferentes. Bien, chicos, ya estamos llegando al final, infelizmente para algunos, felizmente para otros. Vamos a hacer este problema, ¿ok? Vamos a hacer este problema. A ver,
Dos cuerpos esféricos del mismo material y de radios R y el doble de R, cuyas temperaturas son 45 grados y 90 grados Celsius respectivamente, se forman en contacto. ¿Cuál es la temperatura final de equilibrio? A ver, gente, tenemos dos cuerpos de radios diferentes. Por lo tanto, aquí traemos una esfera. Ahí está, dos pelotas de radios diferentes. Uno le vamos a llamar R y el otro es el doble. Perfecto. Ahí está. Radios diferentes y temperaturas son, vamos a llamar aquí temperatura 1. Las temperaturas son 45 para este cuerpo que vamos a llamarle 1 y el otro 2. Perfecto. Y la temperatura 2, 90 grados. Muy bien. Ahí está. Oye, los vamos a poner en contacto. Temperaturas diferentes, transferencia de calor y al final van a alcanzar lo que llamamos temperatura de equilibrio. ¿Cuánto vale esa temperatura de equilibrio? Es lo que queremos saber. Muy bien, gente. Vamos a traer nuestra fórmula. Tenemos dos cuerpos del mismo material, o sea, misma sustancia ahí, y vamos a hallar la temperatura de equilibrio. La misma fórmula que hemos aplicado en el problema anterior. Perfecto, gente. Ahí está. A ver, les pregunto, chicos. ¿Tenemos la temperatura 1 y 2? ¿Las tenemos? Oye, pero no tenemos las masas. ¿Y ahí qué hacemos? Yo no sé cuánto vale la masa del cuerpo 1 y la masa del cuerpo 2. No sabemos. ¿Pero podemos saberlas, profes? Sí podemos saber. El truco es el siguiente. El truco va a ser que la masa de estos cuerpos esféricos van a ser proporcionales a sus volúmenes. Por lo tanto, la masa aquí va a ser proporcional al volumen del cuerpo. Cuando yo digo proporcional, significa que yo puedo escribir una ecuación que relaciona estas dos de esta manera, de la siguiente manera. Uso una constante de proporcionalidad cualquiera multiplicado por el volumen. Por lo tanto, la masa, por ejemplo, para 1 va a ser a veces el volumen de 1. Y para 2 va a ser la misma constante por el volumen del cuerpo 2. Oye, pero estos son esferas. ¿Y cómo calculamos el volumen de una esfera? ¿Se acuerdan cómo calcular el volumen de una esfera? ¿Alguna vez han estudiado esta parte de la geometría del espacio? Oye, ¿cómo calculamos el volumen de una esfera? El volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio elevado al cubo. 4/3 de pi por el radio al cubo. Ese es el volumen de una esfera. Por lo tanto, la masa de esta esfera, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a veces el volumen. O sea, 4/3 de pi por el radio al cubo. Ahí está. Oye, 4/3 de pi es un número. Con este a, que es otro número, ¿qué tal si a esto le llamamos otra constante? Vamos a llamarle b. Por lo tanto, la masa va a ser b veces el radio al cubo. Oye, la masa de este cuerpo esférico va a ser proporcional a su radio al cubo. Por lo tanto, para el cuerpo 1, ¿a qué es igual la masa? Sería b veces el radio al cubo. B veces el radio, que es r elevado al cubo. Ahí hemos calculado la masa del cuerpo 1. Oye, ¿y del cuerpo 2 cómo sería, profe? Sería la misma constante, b, veces su radio, que aquí es el doble, 2r, y esto elevado al cubo. Perfecto. Uy, esto elevado al cubo. Ahí está. Por lo tanto, ya tenemos las masas. Tenemos las temperaturas. Podemos calcular la temperatura de equilibrio cuando los ponemos en contacto. A ver, gente, vamos a reemplazar aquí. ¿A qué es igual la temperatura de equilibrio? Oye, la masa 1 aquí es b, r al cubo. Ahí está. Multiplicado por la temperatura 1, que es 45. Estamos terminando, chicos. Resiste. Ahí está. Más la masa 2, que vale b
veces 2r al cubo. 2 al cubo es 8 y r al cubo, r cubo. Ahí está. Multiplicado por la temperatura 2, que es 90. Muy bien. Y abajo la suma de masas. La masa 1 es br cubo más la masa 2. Eso podemos escribirlo directo. 2 al cubo es 8 br cubo. Ahí está. 8br cubo. 8b r al cubo. Perfecto, gente. Y lo que sigue es calcular matemáticamente. A ver, se van las b's arriba y abajo, ¿correcto? Las r cubo también se van. Y veamos qué nos queda. A ver, arriba nos queda el 45. Ahí está. Más 8 por 90, que voy a escribirlo 8 por 90. Y abajo tendríamos una vez más 8. 1 más 8, 9. A ver, sácale novena a todo el mundo. Novena, 1. Novena de 90 es 10. Novena de 45 es 5. ¿Correcto? 8 por 10 es 80 más los 5. Ahí tenemos nuestra temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio, 85 grados. Perfecto, gente. Muy bien, ¿comentarios hasta aquí, chicos? Muy bien. ¿Alguien hizo el cálculo de este problema 1? ¿Alguien hizo el cálculo? Bueno, si no lo hicieron, ahí está para su casa. Una pequeña tareita. Si alguien lo hizo, por favor, coméntalo. Si no, bueno, vamos a dejarlo ahí para tomarle foto. ¿Cuál problema? El último. ¿Me avisas? De nada, de nada. Es- Ese es el problema 1. De nada, de nada. Bien, gente, entonces, si no hay más comentarios, si no hay más comentarios, vamos a quedarnos por aquí.